Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica, de hecho la primera que tenemos este año. Feliz Navidad, feliz año, de manera así rápida. La fecha de hoy es miércoles 27 de febrero del año 2019 y vamos a dar apertura oficialmente a la actividad de aprendizaje número 11. Y recuerden que ayer terminamos la 10, que había quedado ahí en stand-by por las vacaciones que tuvimos a final de año. Ya ayer por fin pues la pudimos finalizar. Y hoy vamos a empezar la actividad de aprendizaje número 11, como les indicaba. Como siempre, les presento los puntos a tratar en la agenda, que es bienvenida a la videoconferencia, la cual acabo de hacer. Presentación del instructor, quien les habla, Daniel de Arcos Peña. Vamos a hacer una contextualización de toda la temática concerniente a la actividad de aprendizaje número 11. Y luego voy a pasar a describir 3 de las 4 evidencias propuestas en esta actividad de aprendizaje. Digo 3 de 4 porque hay una que es de inglés, que le corresponde al instructor Robin Vivas o Guillermo Vivas. Bien. Hoy les envié anuncios esta mañana de las sesiones programadas para, bueno, ya este cachito que queda de febrero y mitad de marzo, más o menos, porque esta actividad de aprendizaje finaliza el 15 de marzo. ¿Bien? Bienvenida, Catherine. ¿Me escuchas bien ahí? Listo. Apenas estoy empezando. Bien, entonces, como les indicaba, la actividad de aprendizaje número 11 se llama estructurar un sistema de trazabilidad de acuerdo a los productos, servicios y procesos. Esta actividad empieza desde hoy, miércoles 27 de febrero, y va hasta el 15 de marzo de 2019. Es relativamente corta y, como les indicaba en los anuncios, con esta actividad de aprendizaje número 11 vamos a dar por finalizada la fase 2 de planeación. Por eso es importante que hasta esta actividad de aprendizaje estén totalmente al día con la fase de planeación, porque es que si no, no van a poder seguir avanzando a la siguiente fase. Van a entrar en un plan de mejoramiento y pues esa no es la idea. La idea es que todos puedan pasar con éxito, y de todas maneras ya les he estado enviando reiterados anuncios donde les explico eso, así que por favor a colocarse al día aquellos aprendices que han atrasado. Bueno, listo. Estructurar un sistema de trazabilidad de acuerdo a los productos, servicios y procesos. Trazabilidad, elemento muy importante en la logística porque se trata del seguimiento de las mercancías y el flujo de información asociado a ese seguimiento de mercancías. Entonces, como es costumbre, les presento este mapa conceptual, que es un compilado de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dicho mapa conceptual lo encuentran en los materiales de la actividad de aprendizaje número 11, lo pueden consultar. Entonces, trazabilidad, seguimiento del producto, se basa en unos flujos de información y movimiento físico de la mercancía. Es decir, al mismo tiempo que se mueve la mercancía, debe haber un flujo de información. Ahorita más adelante estamos en detalle con eso. Esto involucra unos subsistemas de aprovisionamiento, acopio, producción y distribución. Todos los sistemas involucran trazabilidad. Si me preguntan a mí, yo les diría que todos. Aquí intervienen unos actores directos e indirectos, pues dependiendo de quiénes sean. Se usan las tecnologías de la información y la comunicación, como el GPS, los EPI. GPS y EPI es muy parecido, son sistemas de seguimiento global. Los RFID son los sistemas de radiofrecuencia que están desplazando a los códigos de barra, ¿sí? Porque en los códigos de barra tú los lees cuando la mercancía te llega a tu empresa. Con el RFID, que son como unos chips, puedes hacer seguimiento en tiempo real, no necesariamente cuando la mercancía llega a tu empresa. Se utiliza el internet, las etiquetas, que son los tags, y pues cualquier otro sistema que estén ahí involucrado. Esto genera un sistema de trazabilidad, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Hay unos soportes que es registro de documentos, registros pues como tal en la nube, que es lo que se está utilizando ahora. Se suben a unos servidores toda la información y todo este rollo y se guardan ahí. Y también unos registros físicos, ¿sí? Unos soportes físicos como tal de todo lo que mueve la empresa. Hay unos procesos de planificación, alinear datos, registrar datos, solicitud de datos, uso de información.
Y hay tres tipos de trazabilidad: ascendente, que es hacia los proveedores o hacia atrás; descendente, que es hacia los clientes o hacia adelante; y una trazabilidad interna que cuenta pues todos los procesos internos, valga la redundancia, de la empresa. Entonces este es el compilado como tal de lo que vamos a estar hablando. Bien. Aquí tenemos estos tres conceptos: qué es un sistema, qué es trazabilidad y qué es un sistema de trazabilidad. Entonces el primero dice que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados que interactúan. Se pierde varios elementos que interactúan entre sí. Eso hace parte de un sistema. ¿Qué es trazabilidad? Entonces en logística la trazabilidad es la secuencia o el histórico generado por los procedimientos preestablecidos y necesarios desde el origen, el trayecto que sigue un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro o red de suministro, como le llamo yo, hasta su destino final. Utiliza elementos de información, ubicación y comunicación para detectar su localización, seguimiento y rastreo. Ahora bien, ¿qué es un sistema de trazabilidad? De acuerdo con este autor, Mora, un sistema de trazabilidad es un conjunto de disciplinas de diferente naturaleza que, coordinadas entre sí, permiten mantener el seguimiento de los productos a lo largo de cualquier cadena del tipo que sea. Involucra sus sistemas de identificación, sus sistemas para captura y para la gestión de datos. Entonces, como tal, ya una estructura bien organizada, bien elaborada para hacer seguimiento de los productos. Cada empresa maneja su sistema de trazabilidad de manera distinta, de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, todo esto es seguimiento de productos, seguimiento de procesos, no tanto de productos, sino de procesos y toda la información que hay ahí involucrada. Bien, sigamos acá. La importancia de un sistema de trazabilidad, pues ya se los he dicho en lo poquito que les he estado hablando, porque es que nos permiten hacer seguimiento en tiempo real de los productos pues que están movilizándose en nuestra empresa o están interactuando con nuestros actores de la red de abastecimiento, sea desde que sale de origen o de proveedor hasta que llega al cliente final. Entonces la importancia radica en eso, que ante cualquier eventualidad que haya, es decir, en los desplazamientos que sufre el producto, si hay un robo, una pérdida, etcétera, etcétera, nosotros con la trazabilidad podemos establecer dónde hubo una ruptura, dónde hubo esa eventualidad y quiénes son los culpables, quién paga, porque recuerden que en todo este tema de logística todo el mundo se resguarda, todo el mundo es hostil, quién paga qué. Les hago un ejemplo más práctico. Usted envía una mercancía a un cliente, etcétera, y el cliente te la devuelve porque la mercancía llegó dañada. Si usted no tiene ninguna evidencia de cómo envió su mercancía y él te dice que a él le llegó dañada, tú le tienes que responder porque no tienes manera tú de decir otra cosa. ¿Sí me hago entender, Catherine? En cambio, si usted cuando envía su mercancía, usted hace un registro fotográfico de cómo la envió, luego el transportista cuando se la entrega a la persona tiene otro registro fotográfico de cómo se la entregó y viene esta persona a reclamarte que se la entregaron dañada, pues no, hombre, yo se la envié así, el transportista se la entregó así y ahora usted me dice que es así. Entonces, con la trazabilidad, tú te resguardas de eso, por decirles solo un ejemplo, ¿sí? Pero casi siempre pasa en esos casos, en los reclamos, en las devoluciones de los productos. Por eso es importante la trazabilidad. Aquí hay una identificación de procesos y actores de la cadena de suministro. Entonces, en la primera gráfica, en el primer cuadro, tenemos varios proveedores que envían a una empresa, vamos a suponer que es un centro de distribución. A veces de los proveedores mandan hacia los intermediarios, hacia los distribuidores de ese centro de distribución, y hacia los clientes o diferentes clientes que ellos manejen. Así se maneja pues el flujo de mercancías. Luego en el otro recuadro vemos a un proceso ya más elaborado, entonces arranca desde la materia prima, entonces aquí se hace una transformación, una producción de esa materia prima, se empaca, se etiqueta y demás, se entrega a transporte, se distribuyen o se distribuyen o pasan a un detallista pues que le hace algunos otros retoques a los productos o los vende de alguna otra forma, se consumen
Y fíjense que aquí involucran el tema de los desechos o reciclaje. En todo proceso productivo siempre hay una merma, siempre hay algo que nunca llega al cliente final. Vamos a suponer que aquí en el transporte o cuando llega al distribuidor te devuelven productos por vencimientos, si son alimentos, por averías, si se averió durante el transporte, etcétera, etcétera. Y te le devuelven eso, lo que se llama la logística inversa o la trazabilidad hacia atrás. ¿Qué haces tú con eso que te devuelven? Entonces yo siempre les enseño a mis aprendices que la última opción de lo que te devuelven debe ser botarlo o desecharlo, como lo muestra ahí esta imagen. Te debe encontrar las maneras de sacarle, si sea algún dinero, a eso que te devuelven. Vas a hacer ventas outlet, si el producto todavía sirve, o sea, lo vendes a un precio menor. Puedes hacer un subproducto o lo vendes a alguien que le sirva y lo transforme en cualquier otra cosa. Les pongo un ejemplo de Alpina, no sé si se los he dicho, que Alpina con los sobrantes que ellos tienen, ellos se los venden a unas fincas donde crían cerdos. Y ellos con esos alimentos vencidos, ellos lo procesan y hacen alimento para cerdos, totalmente aptos para ellos. ¿Sí? Ya no es apto para el consumo humano, pero sí apto para los cerdos y los alimentan entonces con eso. Entonces, fíjense que Alpina le saca un provecho a eso que le están devolviendo. Bienvenida, Nancy. Catherine, ¿usted está escribiendo algo? Sí, exactamente. Eso es lo que en síntesis, lo que les he dicho ahora. O sea, la última opción debe ser desechar lo que te devuelve. Si ya no hay manera alguna, que definitivamente, listo, bótelo. Buenas noches. Y en el otro recuadrito, pues, muestra de manera resumida cómo son las actividades de la distribución de los productos. Hay una recepción del pedido, hay un picking, luego hay un packing, que es como tal empaquetado, embalamiento de la mercancía, un load o cargue, salida del CEDI, llegada al destinatario y se entrega. En teoría, en un mundo perfecto, es así, pero ustedes saben cómo son estos temas de logística, que siempre alguna cosa pasa, alguna eventualidad, y no se cumple a cabalidad lo que les muestran ahí el cuadrito. Bien. Elementos para estructurar el sistema de trazabilidad. Debe haber una planificación y organización, debe haber un alineamiento de los datos maestros, un registro de los datos de trazabilidad, una solicitud de rastreo y uso de la información, y esto entra como en un círculo, ¿sí? Y fíjense que siempre está el tema de registro de datos, datos. Es decir, en trazabilidad usted debe recopilar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Todo el mínimo detalle, por ejemplo, número de factura, fecha de la factura, fecha de envío, fecha de recepción, peso de la mercancía o volumen de etcétera, 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 etcétera. Con información que usted estructura el sistema de trazabilidad y obviamente con el uso de las tecnologías. ¿Cómo vas a hacer el seguimiento a la mercancía? Con RFID, con códigos de barra, GPS, etcétera, etcétera. Planeación del sistema de trazabilidad. Se dice en la siguiente figura, se observa en detalle el flujo que debe llevar la trazabilidad y que debe ser considerado desde la planeación. Fíjense, muestra en el centro unos servidores administradores. Estos son los sistemas que permiten el almacenamiento de la información, sobre todo esto en la nube, ¿sí? Como que es el boom ahorita, almacenamiento en la nube y no como tal físicamente en un computador, aunque en realidad la nube también son los computadores. Entonces, almacenar la información, impresión de códigos de barra, paletizajes, segregador de cajas, chequeo de peso estático dinámico, captura de datos, impresión de reportes. Son los sistemas que utilizamos para obtener esos reportes y como tal pegarlos en las cajas o en los palos donde vayamos a enviarlos. Aquí la siguiente figura representa los actores de la cadena en la producción y los símbolos que indican los flujos físicos y de información. Entonces, por acá en la parte derecha tenemos flujo de mercancías y abajo flujo de información. Entonces, desde el fabricante o el fabricante, hay plantas productoras, hay centros de distribución que también transforman mercancías o hay centros de distribución que simplemente almacenan mercancías
y se llega a los puntos de venta. Entonces, hay flujo de mercancía, como lo están viendo arriba, y seguidamente y al mismo tiempo hay flujo de información. Es lo que da cuenta aquí este cuadrito que están viendo. Como para hacerles saber a ustedes lo que les decía al principio. Al mismo tiempo que fluye la mercancía, debe fluir la información. Sobre todo que si usted es una empresa como Servientrega, como Mercado Libre, por ejemplo, usted debe tener la información de la trazabilidad ahí en la mano, porque por lo menos yo, Daniel Arturo de Arcos Peña, como cliente, soy muy, me disculpan la expresión, fregado con eso. Yo los llamo mucho a ellos para saber, mira, dame el código de la guía o el número de la guía de envío para yo hacer seguimiento a la mercancía. Hay una de estas empresas o estos vendedores que tú les compras algo y han pasado 3 días y no te mandan información de la guía de envío. Tú te desesperas porque lo primero que piensas es que te robaron o algo, ¿sí? Entonces, lo que pasa ahí generalmente es que ellos como vendedores no tienen una muy buena información con la empresa transportadora. O la empresa transportadora es de esas malas, ¿sí? Que se demora mucho en hacer los envíos y por eso se demora la generación de esta guía de envío. Entonces, una vez fluye la mercancía, debe fluir la información, siempre, para que no se encuentre algún cliente como por ejemplo yo, que soy muy fregado con eso. Como les mostraba ahorita en el mapa conceptual, hay 3 tipos de trazabilidad: trazabilidad ascendente o hacia atrás, que es hacia los proveedores, trazabilidad interna, y descendente. Entonces, la ascendente dice poder seguir exactamente el origen de la mercancía y los procesos por los que ha pasado antes de llegar hasta el punto final. Es decir, usted le llegó su mercancía, usted debe saber de dónde salió, quién se lo envió, cómo se lo envió, a qué hora se lo envió y cuándo lo recibió usted y quién se lo envió, etc. Trazabilidad interna. Tiene lugar cuando se reciben mercancías o materia prima. Esta se procesa dentro de la propia empresa y luego se entrega el producto a terceros o a distribución como tal. Entonces, ya le llegó la mercancía a su proveedor. Ahora viene la trazabilidad interna. Cuándo lo recibió, cómo lo almacenó, cuánta cantidad almacenó, cuánto pesó la mercancía, cuál es el volumen de la mercancía, cuántas unidades trae, etcétera, etcétera. Eso es lo que cuenta la trazabilidad interna. Y trazabilidad ascendente o hacia abajo, es decir, hacia los clientes, saber de forma precisa dónde están los lotes o de productos a lo largo de la cadena de suministro. Es decir, a quién se lo envió, cómo se lo envió, a qué hora se lo envió, cuánta cantidad le envió, cuánto pesó lo que le envió, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me hice entender con los 3 tipos de trazabilidad. ¿Tienen alguna duda con los 3 tipos de trazabilidad? Ok, listo. Nelcy, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, bien. Bueno, y en el cuadrito este aquí abajo les dice lo que les acabo yo de explicar ahorita, como más detallado de lo que cuenta cada uno de los 3 tipos de trazabilidad. Listo. Entonces, a manera de ejemplo, lo que les decía ahorita, aquí falta un título, de trazabilidad hacia atrás. En trazabilidad hacia atrás se hacen preguntas como qué se recibió, de quién, cuándo, cantidad, etcétera. Trazabilidad interna, qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Y la ascendente hacia adelante, qué se entregó, a quién se le entregó, cuándo se le entregó, cuál es el transporte que se va a utilizar para llevar al cliente final. Códigos de barra. Se basa en una forma gráfica de líneas verticales paralelas con diferentes grosor y espacio entre ellas que contienen información para la identificación de un artículo. Estas barritas y estos espacios son números. Son herramientas para el sistema de trazabilidad. ¿Ustedes saben qué significan los números del código de barra? ¿Se los han explicado? ¿Saben cuántos números hay?
Ah, ok, perfecto. Nelcy, bueno, aquí de manera rápida les voy a explicar em, cómo se conforma el código de barras aquí en Colombia. A ver, les voy a compartir pantalla, les voy a abrir un libro de Excel y pues trataré de explicarle de la manera como más dinámica y didáctica cómo se conforma un código de barras. Los códigos de barras en Colombia, Nelcy, perdón, trabajan bajo la norma EAN 13. Es European Article Number. Son unas siglas en inglés. Y el 13 da cuenta que los códigos de barra en Colombia se conforman por 13 números. Dependiendo del país, se utilizan otras normas. Pero para Colombia es 13 y es la que les voy a explicar yo en este caso. Bien, ahora sí les voy a compartir pantalla. Y déjenme tomo algún producto que tenga yo por aquí en mi casa. Aquí está uno. Bien. Son unas pastillas de calcio, creo. De calcio y el código barras empieza así. Lo voy a separar cada número en las celdas. Y les voy explicando qué significa cada celda. 70, 31, 53. Ahora los centro para que se vean mejor. 53, 0, 11, 4, 6, 8. Bien, el código de barra del producto que tengo aquí tiene estos números. Si te das cuenta y si los cuentas, hay 13 en total. Miren aquí donde dice recuento, son 13 en total, es decir, cumplen con la norma, eran 13. Hasta aquí creo que no he dicho nada extraño. Bien, Nelson, los primeros tres números significan el código del país. Para nuestro caso, 770 significa Colombia. Siempre. Todos los códigos de barra de producto colombiano o nacionalizado empiezan por 770. Colombia. Voy a tratar de como ponerlo por colores para que se entienda mejor. Bien. Listo. Los siguientes cuatro números, Nelson, es el código de la empresa. Código de empresa, ven aquí cualquier otro color. Que para este caso de estas pastillas, la empresa es Colmet International. Algún laboratorio de estos. Los siguientes cinco números, Nelson, son el producto o las características del producto o el detalle del producto. Que para este caso son ¿cuántas? 30 cápsulas blandas de 0,25 miligramos de calcitrol. ¿Claro hasta aquí, Nelson? Bien. Entonces ustedes se preguntarán, ajá, ¿y este último número qué? ¿Qué pasa con ese último número? Este es un código de seguridad. Es un código de seguridad que cuando el algoritmo o el sistema que crea esto, crea el código de barras, con este código de seguridad se confirma que estos otros números, estos otros 12 números, están bien codificados. ¿Claro hasta aquí? Sí, bien. ¿Saben, Catherine, le explicaron cómo se genera ese código de seguridad? ¿Cuál es la fórmula?
Entonces le explicaré a Nelson. Bien, Nelson, para hallar este código de seguridad hay que hacer un cálculo matemático. ¿Quién se encargó de hacer ese cálculo matemático? No sé, pero así es como se hace. ¿Cómo se hace? Se asigna 1 y 3 a cada uno de los números. 3, 3, 3, 3. Aquí hubo uno que me la amarré. 1, 3, 1, 3, 6. Porque si empiezo por 1, termina en 3. Bien, hasta aquí no he hecho nada distinto. Solo les digo asignar 1 y 3 a cada uno de los números. Ahora bien, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de esos números. Es decir, 7 por 1, 7. 7 por 3, 21. Todo número multiplicado por 0, da 0. Por 3, 9. 1, 15, 3, 0, 1, 3, 4 y 18. ¿Claro hasta aquí, Nelson? La multiplicación. Ok, entonces este es el resultado de la multiplicación. Voy a poner aquí cualquier otro color. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Estos resultados se suman. Este hay que sumarlo. Entonces vamos a tirar el cálculo aquí con Excel. ¿Suma de qué? De esto. Todo esto y cerramos paréntesis acá arriba. Da 82. Bien, ya estamos finalizando. Entonces, Nelson, usted se preguntará, ¿cómo llegamos del 82 al 8? Ojo con esta parte. A ese 82 le vamos a restar la décima más próxima. ¿Sí? No la décima anterior, la más próxima. No sé si se acuerdan, por allá en el colegio, uno daba que las unidades, las decenas, docenas, centenas, unidad de mil, unidad de millón, ta. Si recordamos bien, las decenas son unidades de 10, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. En ese orden de ideas, Nelson, si entendió bien, la décima más próxima de 82, ¿cuál vendría siendo? No. Ojo, estamos en 82 y vamos contando por décimas. 10, 20, 30, 40. Si llegamos a 80, ¿cuál es la décima más próxima de 80? La que le sigue. 90, exactamente. Entonces, la décima más próxima de 82 es 90. Es decir, si ya llegamos a 80, entonces si le contamos 10 más, nos da 90, ¿cierto? Es la décima más próxima. Entonces, 90, vamos a tirar aquí el cálculo, 90 menos 82 da igual a 8. Entonces, así es como se hallan los códigos de seguridad. Pues dependiendo del resultado que dé aquí, el código de seguridad va a variar, pero siempre el cálculo es el mismo y la resta de la décima más próxima es el mismo. ¿Claro aquí, Nelson? Ok. Entonces así es como se halla y esta es la estructura del EAN 13 para los códigos de barra en Colombia. Dejar de compartir pantalla y seguimos acá. Entonces cuando usted pasa el código de barra, el lector de código barra, todo eso que yo hice ahí, él lo hace ya automáticamente por programación. Flujo de información. Entonces, por ejemplo, si somos proveedores de la materia prima, ¿qué información debe contener? Materia prima, su elaboración, fechas, calidad, cantidad, peso, etcétera. Transportador, ubicación del almacén, número de lote de manipulación del producto, el almacenamiento, temperatura, pesos, entre otros. Manufactura, número de serie, número de lote, el procesamiento, las fechas, manejo. Es decir, ¿qué está diciendo aquí este cuadro? Que por cada actor de la red de abastecimiento debe haber cierto tipo de información que ellos van a requerir.
varía del actor que esté interactuando en ese momento en la red de abastecimiento, ¿sí? Pero todos deben llevar información ahí anexa. Sistemas de información para la captura de datos, entonces, sistemas de codificación requerida. Tenemos los GPC, los GS113 o LEAN13. GS1 es la entidad que genera los códigos de barra. GS128, que son más números, etiquetas RFID por radiofrecuencia, selección del hardware según el grado de automatización requerido. Está condicionado al sistema de codificación que le corresponde y a la naturaleza del producto, es decir, dependiendo del sistema informático que utilice la empresa. Presentación de registro de datos de identificación puede ser a través de los siguientes elementos: impresión directa, composición de etiquetas, radiofrecuencia, otro sistema para la captura de datos. Información trazable que se puede utilizar con los estándares GS1. Número de lote, número SSCC. Estos números SSCC son los que se les pegan a los pallets. Una serie de números más largos tiene mucha más información que un EAN13, que es el código de barra normal que se utiliza en Colombia, ¿sí? Tienen los números de lote, las cantidades que tienen esos pallets, etcétera, etcétera. Fechas de elaboración, envasado, vencimiento, identificación de ítems, referencia del lugar, A ver si les muestro aquí, si les comparto la página. Para que vean la entidad que se encarga de eso. Esta es la página de GS1 Colombia. Dice: ahorra hasta 720.233 pesos con el paquete de códigos de barra por 10. Es decir, usted crea un producto y usted lo quiere comercializar legalmente, una empresa establecida entre la Cámara y Comercio de su ciudad. Usted tiene que ir donde esta gente para que le generen códigos de barra y su producto sea comercialmente visible y legalmente visible en Colombia. Entonces, ellos son las personas que se encargan de hacer esto aquí y lo hacen también a nivel mundial. Obviamente que eso tiene unos costos, ¿sí? Pero bueno, si uno quiere ser legal es lo que hay que hacerse. Ya. Listo. Y hasta aquí algunas dudas, preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Entonces nos vamos con la explicación de las 3 evidencias del aprendizaje. Y para eso también les voy a compartir pantalla. Bueno, actividad de aprendizaje 11, aquí tienen la guía de aprendizaje, el material grande, los materiales de inglés, los materiales complementarios y las evidencias. Entonces, la evidencia número 1 se llama video puntos críticos en actores de la cadena de abastecimiento. Dice: para esta evidencia, elabora un video en el que exponga los puntos críticos presentes en la cadena de abastecimiento de una empresa. Los puntos críticos son los cuellos de botella, donde hay inconvenientes en los procesos que maneja la empresa. Por ejemplo, usted me dice: no, que hay un punto crítico en el área de recibo de mercancía. ¿Por qué hay un punto crítico? Porque como nada más hay una sola bahía de ingreso de mercancía, esa misma bahía de ingreso es la misma de salida. Entonces, cuando llega un producto, se encuentra con los productos que salen en distribución. Entonces, hay un enredo, se confunden los operarios, etcétera. Por citarles un ejemplo para que entiendan qué es un punto crítico de control. El video debe tener una duración de máximo 5 minutos y en él debe simular una sustentación ante un auditorio sobre los puntos solicitados en la evidencia. Es decir, se van a grabar o le piden el favor a alguien que los grabe y por medio de unas diapositivas en PowerPoint explican lo que les está pidiendo aquí la evidencia. ¿Qué van a hacer en esa explicación? Deben seleccionar una empresa, una entidad de negocio, una cadena de abastecimiento, puede utilizar un caso que ya haya trabajado
en la actividad de aprendizaje anteriores e identifique el objeto social e interés comercial en los mercados, es decir, la razón de ser de la empresa. Actores directos e indirectos y responsabilidades, es decir, roles de captura, registro de datos, quién hace qué. Alcanzar el proceso, tipos de elementos, medios y rendimiento esperado. Es decir, los actores que hacen ahí. Procesos logísticos inherentes a cada uno de los actores. Entonces, si tiene su proveedor, entonces el proveedor debe hacer un proceso de despacho, por ejemplo, usted debe hacer el de almacenamiento, y el intermediario es el que debe hacer el de distribución, por decirles un ejemplo. Identifique los registros asociados a los procesos logísticos y establezca los documentos que los soporten acorde con los estándares nacionales e internacionales, es decir, facturas, remesas, sí, todo este tema de factura, papeleo, ¿cómo es? Las comandas de los transportistas cuando entregan la mercancía, todo eso. Es decir, el flujo de información que debe haber. Define las líneas de tiempo de conservación de registro entre los actores de la cadena. Es decir, más o menos cuánto se demoran ahí en esos procesos. Identifique los posibles puntos de ruptura o puntos críticos que generan problemas en la cadena de abastecimiento con el objetivo de facilitar la localización, inmovilización o retirada del producto o del lote de productos que no cumplan con las estándares de calidad. Es decir, donde se pueden presentar problemas en todo ese proceso de distribución. Una vez cuente con lo anterior, consolide la información y defina el medio de presentación a utilizar. Les recomiendo PowerPoint, hay Prezi también, es decir, ustedes quieran, para socializar la información, y luego graba un video simulando la sustentación del tema ante un auditorio. Y eso es lo que deben hacer. ¿Alguna pregunta sobre esta evidencia? Repito, ¿alguna pregunta? Dependiendo de la naturaleza de la empresa. Es decir, proveedores, intermediarios, detallistas, minoristas, mayoristas, pues dependiendo de la naturaleza de la empresa que usted escoja. ¿Cómo les diría ahí un ejemplo? Coca-Cola. Coca-Cola, ellos mismos, la flota de transporte es propia. Entonces, un actor directo son los transportistas que ellos tienen o que ellos contratan. Ahí sería un actor directo, esos transportistas. Y si hablamos de indirectos, entonces pongamos un ejemplo de las tiendas ARA, que el proceso de abastecimiento se los hace una empresa que se llama Alvía Logística. Ellos son los que les traen las mercancías para que de los diferentes proveedores que ellos manejan para abastecerse o abastecer las tiendas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, saltemos a la evidencia 2. Me están escribiendo sus compañeros que no han podido ingresar por intermitencias en la plataforma. A mí todos estos días me dejan ingresar. Tengo compañeros de trabajo, instructores que no han podido ingresar. Es decir, la plataforma está hecha un 8.
Pero bueno. Estamos acá. La otra evidencia se llama, bueno, la 2 es de inglés, ya por ahí tienen la programación de las sesiones. Tienen sesión el 8 de marzo con el instructor Guillermo Díaz y nuevamente conmigo el 11 de marzo. Bien, la evidencia número 3 se llama propuesta de estructuración del sistema de trazabilidad. Bien, aquí dice que la empresa que tomó para la evidencia 1 puede ser la misma para esta evidencia. Aquí tenga en cuenta el caso presentado en el material complementario, caso Blusas de Colombia S.A. Ahora se los muestro, que lo tienen aquí en los materiales complementarios, mírenlo acá. Para que se guíen y hacer esta evidencia. Entonces, considerando lo anterior, siga estos pasos. Estructura el modelo del sistema de trazabilidad incluyendo lo siguiente. Van a seleccionar un producto de su preferencia que tenga código de barra. Luego señale todas sus partes, es decir, los 3 primeros numeritos que significan, los siguientes 4 de qué empresa son, los siguientes 5 a qué producto hace referencia y cuál es el código de seguridad. No es necesario que hagan el cálculo del código. Eso se los expliqué pues para que entendieran de dónde sale ese número y que no piensen que es algo ahí al azar que se hace. Códigos de barra, luego señalan sus partes determinando la estructura bajo la cual fue creado dicho código. Es decir, el producto es colombiano, saben que es el EAN13. Además de indicar a qué corresponde cada grupo de números que lo conforman. A través de un operador logístico o una empresa de distribución, acceda a una etiqueta de un producto de importación o exportación, preferiblemente exportación, e identifique cada una de las partes que lo componen. En el material aquí tienen creo que un ejemplo de eso. Déjenme reviso código de barra. ¿Qué les está pidiendo ahí? Que lean un código de estos. Es decir, toman aquí esto y por ejemplo un ejemplo de este código que les está pidiendo aquí. Bien. Deben explicar el proceso de aprovisionamiento y actores que intervienen, alianzas o negociaciones y sus funciones, si aplica. Si no, pues el proceso de aprovisionamiento nada más. Proceso de producción o comercialización, producción si fabrica un producto, comercialización si solo venden un producto y los actores que intervienen. Proceso de distribución y actores que intervienen, alianzas o negociaciones y sus funciones. Es decir, en la distribución, por ejemplo, lo que les dije de Coca-Cola ahorita. Entonces ellos producen, comercializan el producto y lo distribuyen ellos mismos, es decir, los actores son internos y no hay alianza con ningún otro transportista. Descripción de la cadena de abastecimiento, tipos de trazabilidad y sus componentes. Si es trazabilidad ascendente, descendente e interna. Y con el uso de cada uno de los datos obtenidos en los sitios desarrollados anteriormente, procede a elaborar la propuesta solicitada, incluya gráficas, bases de datos y documentos de soporte que justifiquen cada uno de los ítems de la propuesta. Compila todo eso y lo envía. Entonces, al caso ejemplo que les decía al principio es este, que lo tienen ahí en los materiales complementarios. Entonces, una empresa que, como su nombre lo indica, hace blusas. Entonces, el objeto social de la empresa, la sede, proceso en la fábrica, aprovisionamiento, materia prima, qué empresa le provee la materia prima, los botones, quién se los provee, los hilos, bueno, no dice quién se los provee, empaques de cartón y empaques S.A. Eso es ficticio, pero aquí en Colombia sería cartones de Colombia. Eso en el aprovisionamiento.
Entonces aquí ellos explican el aprovisionamiento, explican la producción, explican la distribución y los clientes que tienen a nivel nacional e internacional. Y aquí explican por medio de un flujograma el proceso de abastecimiento. Entonces el inicio, elección del proveedor, Aquí una base de datos de los procesos que maneja la empresa. Entonces análisis de proveedores en el exterior. ¿Qué país? Italia, China, Francia, Brasil, calidad, tiempo de entrega. Solo por un ejemplo. Análisis de los proveedores, la compra de insumos. ¿Qué compra de materia prima? Compra de insumos. Los clientes, estos son cuadros aquí como de control. Luego la trazabilidad interna, lo que se hace dentro de la empresa. Inicio, mercadeo, se hace el contacto comercial, la cotización, se acepta el pedido, se piden los suministros, entrada de los productos a la bodega, todo lo que se hace dentro de la empresa. La trazabilidad ascendente, es decir, cuando el producto entra a distribución, entonces se hace un proceso de venta, obviamente, y se detalla si es nacional o internacional o exportación. Aquí otros documentos de control, o qué documentos vienen asociados a los procesos, remisión, factura de venta, planilla de carga, factura de transporte, etcétera. Dicen, las tablas y las figuras anteriores se representan los requerimientos para el subsistema de aprovisionamiento, producción y distribución. Muy bien. Resumen de los actores que intervienen. Entonces, en los proveedores nacionales está este actor, está este otro actor y está este actor. En los internacionales está estos países y estos otros países, Y aquí unas recomendaciones. Es decir, este es un ejemplo para que ustedes se guíen y puedan hacer la evidencia 3. Es decir, todo lo que les pide la evidencia 3, aquí ya está hecho a manera de ejemplo. Entonces, con base en este ejemplo, ustedes van a hacer la evidencia número 3. ¿Alguna pregunta de esta evidencia? Bien. Y por último, voy a cerrar esto para que la memoria RAM descanse. Por último, tenemos la evidencia número 4. Dice, sesión virtual, indicadores de gestión. Teniendo en cuenta las problemáticas que tiene la plataforma a veces y lo difícil que es que todos concuerden en un mismo horario, no voy a hacer una sesión virtual para hacer esta evidencia de aprendizaje. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Bueno, hay una inducción, dice, los indicadores de gestión facilitan la obtención de los resultados de tipo cuantitativo, es decir, números, los cuales facilitan la medición o la evaluación de un área dentro de una empresa y son creados de acuerdo a las necesidades de la organización. Es por ello que para esta evidencia debe participar en una sesión virtual que, como les acabo de explicar, no la vamos a hacer, sino que usted en un documento Word PDF va a explicar eso, donde explique la utilidad que tienen los indicadores de gestión dentro de los procesos desarrollados en el sector de la gestión logística, para lo que debe elaborar 2 indicadores de gestión para los procesos logísticos de su preferencia, graficándolos y posteriormente convirtiéndolos en imagen que usted va a explicar ahí en ese documento que va a crear. Guarda el documento y lo envía por la plataforma. Recuerden que en la actividad de aprendizaje número 10 estuvimos hablando de los indicadores de gestión y ustedes en las evidencias que me han estado enviando enviaron varios ejemplos de indicadores de gestión. Entonces, con base a eso que hicieron, van a hacer esta evidencia. Aquí está. Cuadro comparativo, indicadores de gestión logístico, y acá en el material de la actividad de aprendizaje 10, si se acuerdan, les habla de los indicadores de gestión. Tienen todo un compilado de indicadores de gestión, qué son, cómo se crean, cómo se formulan, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes la tienen ahí fácil para hacer esa evidencia de aprendizaje. ¿Alguna pregunta sobre la evidencia número 4?
Repito, ¿alguna pregunta sobre la evidencia número 4? ¿Listo? Entonces, no siendo más, creo que podemos dar por terminada la sesión. Recuerden que con esta actividad de aprendizaje 11 cerramos la fase de planeación. Si tienen evidencias atrasadas, filas a ponerse al día. Esta actividad de aprendizaje la terminamos el 15 de marzo. Entonces, estimada Catherine Elgin, le doy muchas gracias por su atención, por su puntualidad, por su tiempo. Que tengan una feliz noche y recuerden que si tienen alguna duda en el camino me pueden escribir y yo con mucho gusto les atenderé en la medida de lo posible. Que descansen y nos estaremos escuchando en una próxima sesión en línea. Hasta luego.